Probablemente la mayor razón, tú te estás casado y debes entenderlo, la mayor razón por la cual hay conflictos y crisis en el matrimonio es porque no se conocen, no hablan, no conversan, ¿no? Y lo mismo se traslada a nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos adorar, relacionarnos, cómo podemos servir a Dios si no lo conocemos? Entonces yo pienso de que por eso, o sea, inicialmente nosotros tenemos que leer la Biblia, para poder conocer a Dios. La Biblia dice, de esto se trata, el Señor Jesús hablando, de esto se trata, que te conozcamos a ti, de eso se trata la vida eterna. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Consumado, su podcast favorito. Este es un lugar donde te puedes sentir en casa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, por eso he traído a amigos míos, en los cuales nos vamos a poder explayar acerca del tema. Yo el título te lo voy a decir al final, así que no te preocupes. Por favor, primero le voy a dar el pase para que pueda presentarse. Las damas, ¿sí? Gracias, Gabito. Nada, mi nombre es Keila, soy líder en la iglesia Levit. Estoy muy contenta de estar aquí. Vamos a tocar un tema muy interesante, que de hecho... sí, lo van a estar leyendo ahí en el título. Y estamos con Pastor Carlos. Ay, perdón, no tenía que decir su nombre. Pero es un hombre sabio. Exacto, ahorita lo dice. Es un hombre sabio que lo admiro mucho. Y nada, nos va a explicar a profundidad todo este tema, ¿no? La vamos a pasar súper bien. De todas maneras. Pastor, yo sé que ya dijeron su nombre, pero por favor hágalo de nuevo. En el caso de las damas todo está permitido, así que no hay problema. Bien, yo antes quiero agradecerle a ambos por la invitación, me siento muy feliz. Yo entiendo que ya están en vuestra segunda temporada y qué fabuloso, y también bendición por estar con ustedes, ¿no? En otra temporada más. Mi nombre es Carlos, como ya lo habían mencionado, soy pastor de la iglesia Levit y estoy para servirles en lo que deseen. Pastor, tengo entendido también que usted está a cargo del Instituto Bíblico de la Iglesia. ¿Cuál es el nombre específicamente? Sí, en realidad el área de la iglesia es la escuela ministerial, ya que involucran todos los cursos que tenemos en la iglesia, además del seminario bíblico. Inclusive creo que también está dentro del curso para matrimonios y noviazgos. Claro, a eso le llamamos la escuela de la familia, que involucra cursos como el de matrimonios, noviazgo, finanzas. Crianza de hijos. Crianza de hijos, por supuesto. Muy interesante. Pastor Carlos, hoy día vamos a hablar acerca de la Biblia específicamente, ¿no? Tal vez un poco de las posturas y costumbres que las personas tienen. Lastimosamente, he sabido, ¿no?, que de un tiempo a hoy el peruano no lee mucho. Y ahora de leer a que lea la Biblia es más lejano todavía, ¿no? Hablábamos antes de que empecemos sobre los porcentajes de las personas que leen o no la Biblia y lamentablemente es muy bajo, ¿no? Sí, la verdad. Pastor, una pregunta. En promedio, ¿el cristiano lee la Biblia o no lee la Biblia? No, es triste mencionarlo, pero la realidad es que no. Hay algunos estudios, ¿no?, que muestran que más o menos es el 20% de personas que leen la Biblia, y ni siquiera de manera regular, sino de manera esporádica, ¿no? Y esto solamente las personas que asisten a una iglesia. Entonces, o sea, eso realmente es asustador, ¿no? Pero esa es la realidad. El cristiano promedio no lee la Biblia, no tiene una relación constante con la palabra. Claro, pues, ¿y por qué cree que no lee la Biblia? Porque yo creo esto, ¿no? Creo que muchos cristianos no se separan el tiempo, dicen, ya, mañana lo hago, quizás por el hábito, la disciplina, quizás. ¿Por qué? En realidad yo pienso que hay muchas razones, ¿ya? Una de las razones puede ser también el hecho de que consideran a la Biblia un libro, de hecho eso se ha construido durante mucho tiempo, eso no viene de ahora solamente, un libro que está separado solamente para personas que están capacitadas para poder leerlo, ¿no? Una cosa que va en contra, en realidad, del propósito del libro, ¿no? Porque Dios, al poder compartir su palabra, la compartió con el propósito de que los cristianos tengamos una relación constante con Él, ¿no?, con la palabra de Dios. Entonces esa es una razón, ¿no? Hay una barrera, ¿no?, que no permite que el cristiano se relacione con la palabra. Sí, justo yo recuerdo el primer podcast que hablamos sobre la Reforma. Ahí hablamos acerca de que antiguamente la Biblia estaba destinada para el clérigo, solamente para ellos, para los párrocos, y ellos solamente podían impartir. Fue a razón de la imprenta que se empezó a masificar la producción de la Biblia. Dicho sea de paso, el libro más vendido en la historia de la humanidad es la Biblia. Sí, pero eso no conlleva a que sea también el más leído, ¿no? O sea, de un tiempo a hoy, las personas, yo creo, a mi percepción, que prefieren leer un libro de un autor cristiano, bien sea, pero evitan leer la Biblia. Sí, mira, a propósito de lo que tú dices, además de asustador, debería ser indignante para nosotros como iglesia. ¿Por qué?
porque tú mencionas algo, y es que más o menos durante 1500 años, ¿no?, la Biblia estuvo restringida para el cristiano, ¿no? Solamente un grupo exclusivo, ¿no?, un grupo privilegiado tenía acceso a la palabra de Dios. Y era comprensible, ¿no?, que un hijo de Dios, un cristiano, no lea la palabra, ¿no? Pero ahora nosotros estamos en una situación completamente distinta, pero estamos cayendo exactamente en lo mismo. O sea, siendo que la Biblia está tan al acceso, ¿no?, de cualquier persona, no leemos la Biblia. O sea, vivimos una vida cristiana sin tener relación con la palabra, tal igual como sucedía en el tiempo, ¿no?, de la Edad Oscura. Y eso para mí es indignante, ¿no? Y necesitamos hacer algo que cambie eso, ¿no? Porque cristiano que no lee la Biblia, yo siempre digo eso, ¿no? Cristiano que no lee la Biblia puede ser hincha de Jesús, fanático de Jesús, Jesús lover si quieres, pero no es cristiano. No hay congruencia. Cristiano necesita relacionarse con la palabra. Y ahora, Paz, yo creo que hay una diferencia también, ¿no? Porque uno puede leer la Biblia, pero siempre con discernimiento, pero hay otras personas que leen la Biblia sin discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos leerla? O bueno, en este caso estudiarla, ¿no? Porque se tiene que estudiar la Biblia sí o sí, porque hay mucha, en cuestión de tradiciones, cultura y demás, ¿no? Yo creo que las personas que tienen discernimiento lo pueden llegar a entender. Y otro que tienen que estudiarla, no solo leerla por leer, ¿verdad? Sí. Yo pienso que una de las principales razones también está involucrada la motivación con la cual tú la haces. Y es que muchas personas tienen la intención de poder empezar, ¿no?, un plan de estudio, por ejemplo, de la Biblia, pero solamente con la motivación de conocimiento, adquirir conocimiento. Y está bien, solo que la Biblia no es un libro común y corriente como el que nosotros podemos tenernos en la universidad o leerlo en cualquier lugar, ¿no? Sino la Biblia es el propio Dios. Esa es la razón principal y la motivación que nosotros como cristianos tenemos que tener. El conocimiento es importante, pero la revelación que viene a través de la palabra es algo que el cristiano necesita, es algo con lo cual el cristiano no puede negociar, ¿no? La razón probablemente por la cual tanto cristiano, ¿no?, ha abandonado los caminos de la fe, no son los problemas, no son las dificultades o las crisis, porque todos nosotros tenemos problemas. La razón es simplemente por inanición espiritual. ¿Qué significa eso? Dejaron de alimentarse de Dios. Wow. Y es justamente a través de la palabra que nosotros adquirimos ese alimento. Entonces, la motivación y el propósito, pienso que es lo principal. O sea, relacionarte con Dios, alimentarte de Dios, ¿no? Necesitamos hacerlo. Amén. Yo pienso que uno de los principales factores dentro de una vida cristiana es que muchos cristianos, valga la redundancia, tienen falta de fe. Y entonces hay un versículo en la Biblia que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tú quieres empezar a engendrar fe en tu vida, tienes que leer la Biblia, ¿no? O sea, lastimosamente, cuando estás siendo tentado, estás pasando por un valle de sombra y de muerte, como dice en la Biblia, no tienes de qué agarrarte, no tienes ningún versículo en la mano, o sea, lo único que te sabes debe ser Salmo 23. Y ni siquiera porque lo has leído, sino porque tú vas y el cuadro más común en una casa cristiana es el Salmo 23, creo yo. Entonces nos limita a que los versículos que más nos sepamos son los que el pastor más repite en el púlpito, porque no nos da tal vez la fortaleza para leer la Biblia diariamente, ¿no? Creo que la Biblia está diseñada, o bueno, para poderse leer en un año. De hecho que la iglesia tiene un plan para eso, ¿no? Sí, de hecho, o sea, muchos planes, diversas formas, estrategias para poder leer, ¿no? Sin embargo, todo empieza por un paso. O sea, lejos de, a veces nos establecemos metas inalcanzables, ¿no?, que finalmente no se llegan a concretar, pero el punto pienso que es empezar. Ese es el paso más difícil, empezar a hacerlo, ¿no? Y es que justamente, ¿no?, a través de la Biblia es que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder seguir creciendo. Yo considero algo, que una de las razones por las cuales un cristiano no lee la Biblia es justamente porque no considera la Biblia como algo elemental y básico y sumamente importante en su vida. Es como lo que acontece en el mundo físico, ¿no? O sea, ninguno de nosotros podría negociar comer, ¿no? O sea, necesitamos comer para poder tener fuerzas para seguir viviendo. De la misma forma, el cristiano necesita entender de que la Biblia no es algo negociable en su vida. Ahora, a propósito de eso, pienso de que todos, por lo menos en teoría, sabemos que tenemos que leer la Biblia como cristianos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no lo hacemos? Yo pienso que una razón por qué no lo hacemos tiene que ver también por la saturación de cosas que tenemos alrededor, ¿no? Estamos tan saturados
de tareas, de cosas, ¿no? A las cuales nosotros le damos importancia, que a veces olvidamos rápidamente, o sea, lo que realmente es vital para nuestra vida como hijos de Dios. Inclusive, ¿no? Puede sonar escandaloso lo que voy a decir, pero a veces el propio ministerio suele ser una piedra de tropiezo para el cristiano, o sea, el trabajo que realiza en la iglesia, a la hora de poder leer la Biblia, ¿no? Estamos saturados de tantas actividades. Y se convierten en Marta. Claro, ¿no? Entonces olvidamos lo que realmente es vital, ¿no? Claro, Paz, ¿y usted considera que todo aquello es también bombardeado por el enemigo? O sea, obviamente, claro. Sí, la Biblia dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Es decir, o sea, la Biblia ha sido compartida por Dios para ser conocida, ¿no es cierto? Para que Dios se dé a conocer. Y la principal estrategia del enemigo pues es distraer al cristiano, ¿no? Porque no quiere que nosotros pues conozcamos a Dios a través de la palabra, y obviamente va a desplegar todo tipo de estrategias para que eso suceda, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que suelo escuchar mucho, ¿no? Es que la gente se anima a poder leer la palabra de Dios, pero fracasa inmediatamente, ¿no? Y dice, no, esto no es para mí, ¿no? Solamente es para gente más preparada, o no lo sé, ¿no? Y tenemos que recordar algo: la gracia es la provisión completa. Y eso también involucra el tema de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios coloca el querer como el hacer. ¿Qué significa? Que Dios no solamente te dice que tienes que leer, sino la Biblia te está prometiendo que Dios va a colocar en ti el deseo, la inquietud de poder alimentarte a través de la palabra. Simplemente nos basta con creer en lo que la palabra de Dios dice. La gracia te va a ayudar a tener el entusiasmo que no tenemos, las ganas y la perseverancia que quizás en el momento no tengamos para hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que creer y disfrutarlo. La Biblia no es algo que tenemos que hacerlo por obligación o por miedo a algún tipo de castigo, sino es algo que está compartido por Dios para que lo disfrutemos. Muy aparte de ello, Paz, Jesús mismo nos enseñó, ¿no? Cuando Él fue tentado, Él dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino también de toda palabra que ya sí, escrita. O sea, se estaba refiriendo a la Biblia específicamente. Claro. Entonces, una persona que, como usted hablaba y daba el ejemplo de que no te vas a negar a comer, entonces así igualito tienes que fortalecer tu cuerpo espiritual, ¿no? Orando, cantando, pero principalmente leyendo de la Biblia. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las personas encuentra un tropiezo para leer la Biblia también por la vida cotidiana que lleva, ¿no? Sí, o sea, es que estamos tan, como decía hace poco, ¿no? Estamos tan saturados de actividades, y la tendencia es a saturarla más todavía. Hay un libro muy bueno, yo se lo recomiendo, que se llama El elogio a la lentitud. El autor es Carl Honore, si mal no recuerdo. Y este libro trata de lo siguiente: dice de que hay una tendencia en este tiempo a sobresaturar nuestro día de actividades, ¿no? Cuanto más cosas tengamos para hacer, mucho mejor. Cuanto más metas y proyectos tengamos en nuestro día a día, mucho mejor. Pero eso nos está llevando a dejar de disfrutar las cosas más importantes de la vida, como por ejemplo la familia, ¿no? O sea, la gente está involucrada en estudios, trabajo, y llega sin fuerzas, ¿no?, a sus casas, y es triste, ¿no?, que ya no disfruta de su familia. Y lo mismo sucede con la palabra, ¿no? Estamos tan saturados que no hallamos tiempo en nuestro día para poder disfrutar de Dios a través de su palabra. Dice la Biblia, ¿no?, que eso es la palabra tiene que ser como miel en nuestros labios. O sea, tiene que ser algo delicioso, algo que nosotros disfrutemos. Pero ¿cómo podría llegar a ese punto, no, esa realidad, si no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Por eso tenemos que ser intencionales a la hora de poder relacionarnos con la Biblia. Wow, pastor. Paz, antes de continuar, por interno me están comunicando que producción no escucha su audio. Entonces un poquito más, hay que acercarlo. ¿Sí? Ya, así, más así. Así, para poder escucharlo. Yeah. Seguimos. Pastor, ¿por qué es necesario leer la Biblia? Porque creo yo, a mi punto de vista, es para tener una relación más cercana a Dios. ¿Pero hay alguna razón más? Claro. O sea, en realidad tiene que ver con eso, con una relación, tú lo mencionas bien. Trasladando el asunto, por ejemplo, al ámbito matrimonial, ¿cómo podrías amar y relacionarte con alguien que simplemente no conoces? Imposible. Probablemente la mayor razón, tú te has casado y debes entenderlo, la mayor razón por la cual hay conflictos y crisis en el matrimonio es porque no se conocen, no hablan, no conversan, ¿no? Y lo mismo se traslada a nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos adorar, relacionarnos, cómo podemos servir a Dios si no lo conocemos? Entonces yo pienso de que por eso, o sea, inicialmente nosotros tenemos que leer la Biblia, para poder conocer a Dios. La Biblia dice, de esto se trata, el Señor Jesús hablando, de esto se trata, que te conozcamos a ti, de eso se trata la vida eterna.
Entonces la Biblia ha sido diseñada justamente eso, para ser el camino para conocer a Dios. Esa es la principal razón. Wow. De ahí se puede ligar muchas más razones. Por ejemplo, el tema de capacitación. Dios nos ha llamado a poder servirlo, pero ¿de qué manera nosotros podríamos compartir de Dios si no estamos llenos primeramente de Dios? De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Habla la boca. Pero ¿cómo podrías hablar de Dios si no estás lleno de Él? ¿No? Entonces, esas son algunas razones por las cuales necesitamos leer la Biblia. Trágico, trágico. Hace unos episodios hablábamos acerca de apologética y la defensa del evangelio, ¿no? Eso. Entonces todas las personas que han salido después de ver el podcast han salido como león rugiente ahí a dar pelea a todo el mundo, pero ¿de qué vas a hablar si no lees? Eso, claro. Si estamos en guerra, ¿cómo podríamos enviar a un soldado sin pertrecho? Es decir, sin armamento, sin la indumentaria para poder hacerlo. Es lo mismo. O sea, ¿cómo podríamos nosotros mandar a la gente a poder defender el evangelio si no tenemos recursos para poder hacerlo, ¿no? Dios es un Dios coherente. Dios da desafíos, comparte propósitos a sus hijos, pero también se preocupa en poder proveer de todo lo que nosotros necesitamos. Y todo lo que necesitamos está en la Biblia. Wow. Sí, Todo. ese es cierto. Aparte, Paz, no voy a señalar, no quiero tampoco juzgar o increpar, pero cuando tú a un testigo de Jehová ya cometiste el error de abrirle la puerta, no, mentira, o sea, ya lo tienes ahí, y agarra y cometes el error de decirle que eres cristiano, ya, él va a sacar toda su artillería no para hacerte entender, sino para tal vez señalarte y decirte lo que tú haces está mal, que esto, que el otro. Pero él agarra y, según su Biblia, tiene fundamentos fuertes, pues. Entonces, ¿cómo tú te vas a poder defender si ni siquiera lees la Biblia? Sí, aprovechando lo que tú mencionas, la propia Biblia menciona de que la situación en los últimos tiempos iba a ser esa. Falsos cristos, falsos maestros, falsa doctrina, ¿no? Entonces, no es casualidad que Dios haya permitido que tú justamente en ese tiempo nazcas. Ahí la responsabilidad de que tú te capacites, ¿no? Para presentar defensa del evangelio. No solo con testigos de Jehová, sino con quien en algún momento requiera que tú puedas compartir de él. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser testigos, no de Jehová, sino testigos. Testigos de Dios, ¿no? Y testigo es alguien que testifica algo que sabe, algo que conoce, ¿no? Si hay un accidente ahí en la calle y necesita conocerse los hechos, tú no vas a recoger a alguien que no ha visto lo que ha sucedido. Entonces necesitas saber, necesitas conocer, ¿no? El problema también, creo yo, ¿no? Tiene que ver con que nos hemos mal acostumbrado a poder consumir de la Biblia a través de otras personas. Por ejemplo, ¿no? El tema de las prédicas. ¿Está mal escuchar prédicas? No creo. No está mal, No está tenemos que escuchar Claro, prédicas. pero es como que escuchas la versión de otra persona, o sea, la experiencia de otra persona. Claro, a eso voy. Todos los fines de semana nosotros asistimos a un culto, ¿no es cierto? Ahí nosotros recibimos ministración de la palabra a través de otra persona. Entonces está muy bien que hagamos eso, es necesario. El problema es cuando tú te acostumbras a consumir de la Biblia solamente a través de otras personas. Eso puede hablar también de libros cristianos. ¿Está mal leer libros cristianos? No está mal, tenemos que hacerlo. Pero, ¿y qué pasa con tu propia, tu propia relación con la palabra? Lo mismo a través, no sé, de ministraciones. Mucha gente conoce la Biblia, por ejemplo, a través del TikTok. También. Solamente lo que, ¿no? Ven Ya las redes vi sociales. un TikTok, un devocional en TikTok, ya está, eso estoy completo. Eso es lo que yo conozco de la Biblia, ¿no? Gracias. Eso era para mí. Sí. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, somos desafiados a tener una relación personal con la Biblia, porque de la misma forma como Dios usa grandes hombres y mujeres para recibir, ¿no?, palabra de Dios, ¿por qué Dios no lo puede hacer con nosotros? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gente no se siente realmente motivada a hacerlo. Entonces ese es el paso de fe que necesitamos dar, ¿no? Claro, yo pienso que cuando tú escuchas un devocional, amén, eres bendecido, ¿no? Claro. Pero escuchas la versión de otra persona, o sea, escuchas escuchas cómo Dios usó a ese hombre en cierta parte de su vida con cierto versículo. Pero así igual como lo ha usado él, te va a usar a ti. Por ejemplo, yo no voy a poder evangelizar a los amigos que tiene Keila en la universidad. Ahora, si Keila no habla con ellos en el lenguaje que ellos hablan, nadie va a llegar a ellos. Claro. ¿No? Y Dios va a utilizar cierta porción de la Biblia para que ella pueda edificar a sus compañeros. Es que ese es el punto. Y eso tiene que ver también con la forma como Dios está actuando en ese tiempo. Si ustedes leen, por ejemplo, el Antiguo Testamento, es interesante, Keila. Dios utilizaba a un Sansón, Dios utilizaba a un Daniel, a un Samuel, etcétera, etcétera, ¿no? Dios utilizaba caudillos, personas.
Pero en este tiempo, en esta dispensación, Dios no ha venido a utilizar caudillos. Dios ha venido a utilizar a su iglesia, a su cuerpo. Eso es diferente. Entonces, este encargo no es para algunos. Este encargo es para todos. Entonces, la responsabilidad de tener una relación con la palabra es de absolutamente todos, ¿no? Tenemos que romper entonces con muchas barreras que durante mucho tiempo no nos han permitido poder vivir, ¿no?, nuestra vida cristiana como debemos. Y una de ellas tiene que ver con la palabra, ¿no? Se me viene una pregunta, tal vez un poco escatológica. ¿Es peligroso leer la Biblia? Es peligroso. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí es peligroso. Pero es peligroso para quien está delante de nosotros. Me refiero, o sea, al mundo y al enemigo, ¿no? Porque la palabra de Dios va a romper absolutamente con todo argumento que el enemigo pueda presentar, ¿no? Entonces, la Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatarán. Eso tiene que ver con actitud. La iglesia necesita posicionarse de manera correcta en este tiempo. Nosotros decimos constantemente que vamos a ganar nuestra generación para Cristo, pero es triste que eso se quede simplemente en declaraciones románticas al aire. Tenemos que pasar de simplemente declaraciones a la acción, ser mucho más intensos, intencionales, violentos, ¿no?, para usar el término que la Biblia comparte, ¿no? Pero para que eso acontezca, tiene que estar acompañado de eso, de palabra. No hay forma, la palabra tiene que estar presente de todas maneras. Bromeaba antes de empezar con Jimena, con Keila. Y le dije acerca de la bibliomancia. Bibliomancia, ¿no? Más o menos en qué consiste, para que no me estén ahí crucificando. Bibliomancia no es un término, o sea, que exista realmente, pero sí hace referencia a esta tendencia de algunas personas, algunos cristianos, entre comillas, ¿no? Que pues agarran la Biblia y sin ningún tipo, digamos, de orden, ¿no?, la abren donde sea y donde caiga, ¿no?, su mirada, pues es lo que Dios les está hablando. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Imagínate Gabo, ¿no?, supongamos que tiene problemas con su esposa y de pronto no sepa cómo solucionar, ¿no? Y de pronto, Señor, dame un consejo, abre la Biblia, y de pronto fue y se ahorcó. Será tu voz. Palabra del Señor. Confirmación de 10 ángeles, ¿no? No, o sea, Dios es un Dios de orden. Y hay una forma, ¿no? Seguramente vamos a hablar un poquito acerca de algunas estrategias para poder empezar a leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de ellas tiene que ver con el orden, ¿no? Tenemos que seguir un plan, ¿no?, para poder empezar a leer la Biblia. No sale el lamento. Sí, justo íbamos a eso. Queríamos saber qué estrategias podemos tener para poder leer la Biblia, ¿no? ¿Qué estrategias hay? Hay muchas estrategias. Pienso que todo parte con la intención de hacerlo, ¿no? Una buena estrategia, por ejemplo, es poder conseguir una Biblia. Antes era sumamente complicado, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos, ¿no?, del tiempo de la edad oscura, ¿no?, conseguir una Biblia era sumamente difícil porque una Biblia costaba más o menos lo que es el equivalente al salario de todo un año. Wow. Imagínate, ¿no? Porque las Biblias no eran pues copiadas por imprenta, ¿no?, sino eran manuscritas, todo a mano. Entonces era sumamente caro y difícil, solamente gente con mucho dinero podía adquirirla, pero en este tiempo no, o sea, en este tiempo tenemos la Biblia tan a mano con simplemente hacer clic en un celular, ¿no? O inclusive hay algunas páginas e instituciones que se dedican a poder repartir Biblias a quienes simplemente lo soliciten. Entonces, lo primero, consíguete una Biblia. De preferencia física, es mi recomendación. Sin embargo, si es que tienes una Biblia en digital, también puedes hacerlo. Sí, yo también creo que es mejor tener una Biblia física porque nada va a superar la textura de coger una hoja, pasarla. Es más, te concentras, ¿no? Creo que hasta los estudios dicen que mientras escribes o haces tu devocional, todo ahí, se te queda. Subraya. Yo soy muy de subrayar y de poner post-its en mi Biblia y de hacer mi devocional en un cuadernito. Me encanta. Ahora, esa pregunta va a ser interesante. ¿Cómo uno puede escoger una Biblia correcta? Ahora tenemos 20.000 traducciones, creo. Sí. O sea, tenemos la Reina Valera del 50, la del 60, del la 2000, contemporánea, la de la nueva versión internacional, la nueva versión viviente, un montón de Biblias hay ahora. Sí, en realidad pienso que eso depende de la persona. Muchas personas se sienten bastante cómodas, por ejemplo, con la Reina Valera 60 de siempre, El ¿no? fuisteis, ¿sabéis? Y está bien, ¿no? Porque se sienten bien, ¿no? Si se sienten bien leyendo una versión como esa, háganlo, ¿no? Pero mi recomendación para personas que recién están empezando su relación con la Biblia es hacerla en traducciones con lenguaje un poco más contemporáneo, ¿no? Mucho más digeribles en sus términos, inclusive, ¿no? La Reina Valera del 2000 es una muy buena. Sí, es una muy buena versión, ¿no? La nueva traducción viviente, ¿Cómo es la nueva versión internacional? También.
La PDT. Ajá. Sí, son muy buenas versiones que nos palabra de Dios para todos. Ese tipo de versiones son Biblias con un lenguaje mucho más sencillo de poder entender, ¿no? Sí. Pero finalmente, sea la cual sea la versión que tú escojas, o sea, empieza a Sí. leer. Mi mamá, por ejemplo, no puede leer otra versión que no sea la fuisteis a veces. Ahí está. Ah, sí, mi mamá igual, Le igual. encanta leer. Y la está versión bien, de- ¿no? Porque, o sea, han crecido, ¿no? En esa cultura, entonces no me parece equivocado, ¿no? Entonces, tal vez el primer paso sería escoger, tener Una un plan Biblia. lector también. Sí, como les mencionaba, o sea, es a veces inclusive peligroso porque te puedes llegar a confundir si simplemente agarras versículos a discreción. Y lees fuera de contexto también. Ese es el problema, lees fuera de contexto. Entonces, lo recomendable, lo ideal es poder empezar por libros, o sea, leer libros enteros, ¿no? Una muy buena idea, por ejemplo, para aquella persona que está empezando su relación con la Biblia, es empezar con los evangelios. Y mucho mejor si es que es con el Evangelio de Juan, ya que el Evangelio de Juan es justamente direccionado pues al amor de Dios, o sea, te habla mucho el amor de Dios, entonces puedes hacerlo de esa forma. Otra muy buena idea, por ejemplo, es empezar a leer tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo, o sea, quizás leer 1 o 2 capítulos del Antiguo y también empezar con 1 o 2 capítulos del Nuevo, ¿no? Entonces hay muchas estrategias para poder hacerlo, pero siempre guardando un orden, porque lo que tú dices es cierto, se puede sacar de contexto lo que se está leyendo, y esa es la razón por la cual existen tantas sectas pseudocristianas, ¿no? Que han mutilado la Biblia y han hecho de la Biblia lo que han hecho. Actualmente creo que la Iglesia Levit tiene un plan lector y leemos 3 versículos al día. Perdón, Capítulos, 3 capítulos, tres capítulos. al día. Si tú lees 3 capítulos en promedio al día, terminas de leer la Biblia en un año, ¿ya? Y está bien, pero yo pienso que cada uno debe escoger su ritmo, ¿no? Si tú puedes leer un capítulo al día, Gabo, está bien. Avanza. Y te vas a dar cuenta de que poco a poco el hábito se va a ir acuñando, ¿no? La lectura de la Biblia es una disciplina, y como toda disciplina necesita acuñarse poco a poco, ¿no? Te vas a caer, te vas a frustrar, probablemente en algún momento no lo hagas, no continúes con la lectura, pero la idea es poder perseverar y seguir, ¿no? Ujú. Y Paz, ¿considera importante tener un espacio íntimo o poder leer donde se pueda y donde caiga? En la combi, parada. En la combi, y así con mi celular. Sí, señor, estoy recibiendo. En realidad yo pienso de que lo ideal es tener un espacio y un tiempo determinado. Es como una cita. Tú cuando estás Qué cortejando con tu esposa, pues, o con la que era pues en ese tiempo tu novia, ¿no? Tú guardas un espacio y un tiempo determinado. Sí, Un tiempo de calidad con ello, ¿no es cierto? Es lo mismo con Dios. Entonces, si tú guardas un espacio y un tiempo específico, eso es mucho más efectivo. Inclusive, o sea, el espacio hace mucho, ¿no? O sea, donde no hayan distracciones. Interesante porque tú ves en la Biblia de que el Señor Jesús muy de temprano, ¿no? Oraba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quería evitar distracciones, ¿no? En este tiempo donde tenemos tantas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, un momento en el cual yo leo la Biblia es muy tarde en la noche. Mi esposa está durmiendo, mi hijo está durmiendo sobre todo, ¿no? Y hay el silencio que yo necesito para poder leer, ¿no? Entonces es muy bueno, ¿no? Buscarse un espacio, un tiempo propicio para leer. Yo Paz, y esto un poquito fuera. ¿A qué hora recomienda leer? O sea, recomienda. Yo creo en la mañana, en la mañana, pero hay otros que dicen que es mejor en la noche. Eso depende mucho de la persona, ¿ya? Pero en general pienso de que la mañana es un horario muy bueno porque acabas de despertar, estás bastante fresco, ¿no? O sea, el silencio que tú necesitas. Es más, es una buena idea porque tú, qué mejor forma de empezar el día con palabra de Dios, ¿no? Que te ayuda a poder enfrentar todo lo que tienes que enfrentar, ¿no? En tu día a día. Es un muy buen horario. Sin embargo, finalmente, si tú decides hacerlo en la noche, porque hay personas que se sienten más cómodas, son más activas en la noche como yo, soy medio gárgola, en la noche me activo más. Entonces está bien, ¿no? Háganlo en la noche, pero pues separen un espacio. Siempre. Yo he escuchado que estadísticamente la hora de más absorción del cerebro, donde absorbe más, es en las mañanas. Entonces, podría ser que en las mañanas levantándose sería un buen punto, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez Jimena fue mi compañera Claro. de la Biblia. Yo me acuerdo que ella me regaló una hojita donde estaban dibujados todos los libros. Y ella me dijo, cada libro que vas avanzando, vas pintando. Ah, qué chévere. Y sí, fue bravazo, porque
me inculcó a que lea la Biblia, pues, porque, o sea, se veía feo mi hoja sin colores, ¿no? Y ya cada vez iba poniendo, entonces, esa debe ser una importancia, ¿no? Ese tema del compañero es sumamente importante, porque ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen este desafío de relacionarse con la Biblia, que en algún momento no van a tener la fuerza y el entusiasmo para poder hacerlo. Va a haber días en que no tengas ganas y hay un compañero que te encoraje, que te ayude, que te anime, siempre es importante, ¿no? Entonces ahí buscarte un compañero de estudio es muy buena idea. Pienso que mejor de que si tu compañero, si estás casado, es tu esposo, tus hijos. Obviamente, por supuesto. Un tiempo en donde todos juntos puedan leer, ¿no? Por supuesto, ¿no? En el caso de los solteros, solteras, siempre traten de buscar, no sé, un chico o una chica, un chico con otro muchacho, claro, ¿no? Chico con chico, chica con chica. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Van a empezar a malinterpretar por ahí. Sí, no, imagínate que de pronto, no sé, un casado, ¿no? Un esposo, pues, tenga de compañero a otra, no sé, una muchacha, una mujer, ¿no? Entonces eso se puede prestar a situaciones bien incómodas. Entonces hay que ser bien sabios, ¿no? Para escoger a la persona. Otra estrategia, Paz, que puede ser muy fundamental, sería acompañar con un estudio bíblico, quizás. Sí, mira, en este tiempo el Internet nos sirve también para tener una gama increíble de información y de recursos para estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, ¿no? Tú puedes leerla simplemente, pero una muy buena idea también es involucrarte en un plan de estudios. Claro. Entonces en el Internet vas a encontrar muy buenos recursos para tener comentarios bíblicos, diccionarios que te puedan ayudar, ¿no? Entonces, a veces hay cositas, por ejemplo, que al simplemente leer no vas a entender, pero con un comentario bíblico te va a ayudar a entender el contexto histórico, el contexto social. Un diccionario te va a ayudar a entender, por ejemplo, la palabra original, ¿no es cierto?, el significado. Entonces, esos recursos son muy buenos y están a la mano ahora, ¿no? Yo recuerdo muy bien cómo empecé yo a leer un poco más la Biblia cuando empecé a hacer mi curso de madurez espiritual. Porque eso me empujaba a que ciertas verdades de la Biblia yo las tenía que contrastar, ¿no? Por ejemplo, el hermano que dictaba el curso, en mi tiempo todavía era Pastor Luis Alberto. ¡Wow! ¡Qué privilegiado! Entonces él agarraba y él te descubría los versículos así, te los tomaba como si se supiera de memoria, ¿no? Y entonces a mí me empezó a generar mucha curiosidad y yo empecé a leer de la misma manera. Inspiración. ¿No? Entonces yo pienso que es recomendable que, teniendo una iglesia como la nuestra, que ofrece ese tipo de cursos, que podamos tomarlos, ¿no? Sí, yo pienso que es responsable con Dios, porque Dios a través de su iglesia comparte herramientas y oportunidades para poder crecer justamente en eso, en el conocimiento de la palabra, ¿no? Y el tema de los cursos, por ejemplo, y qué bueno que los sabes traer a colación, porque estamos a muy poco ya de empezar el dictado de nuestros cursos en un nuevo semestre. Estamos empezando 19 de febrero, así que aquellos hermanos que me estén escuchando y todavía estén a tiempo, ¿no? Antes del 19 pueden inscribirse, ¿no? Ya que el curso de madurez, por ejemplo, es un espacio donde nosotros compartimos principios básicos de la fe cristiana. Obviamente todo a la luz de la palabra, sumamente importante para todo hijo de Dios que está empezando su vida cristiana, ¿no? El curso de entrenamiento de líderes tiene que ver justamente con cómo Dios comparte el propósito con cada uno de sus hijos, ¿no? De poder servirlo, compartir la palabra, poder coberturar a muchas personas, ¿no? En su camino en la vida cristiana. Entonces los cursos son una muy buena oportunidad para poder hacerlo. Entonces una herramienta en las manos de Dios. Y otra herramienta que tenemos que también me gustaría poder promocionar con ustedes es el seminario bíblico pastoral. Muchas veces he hecho la invitación y algunos jóvenes me dijeron, no, pero yo no quiero ser pastor. Y es que hay una idea equivocada de que el seminario solamente es para aquellos que en algún momento van a ser pastores. ¿Pastor tiene que hacer seminario? Claro. Si tú tienes un llamado pastoral, eso es algo que sí o sí tienes que hacer. Sin embargo, el seminario bíblico pastoral es para todo hijo de Dios. Porque todo hijo de Dios necesita tener conocimiento y claridad acerca de lo que la Biblia dice. Y el seminario justamente está enfocado en eso, ¿no? Ahí estudiamos de manera mucho más amplia y detallada todo lo que la Biblia dice, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos cursos de homilética, por ejemplo, tenemos cursos de hermenéutica, que es interpretación de la palabra, tenemos cursos apologética. O sea, todo aquello que está en la palabra es tratado, desarrollado de manera mucho más amplia, ¿no? Y solamente son 2 veces por semana, y entonces es una buena oportunidad para que la gente pueda crecer en Dios. Así que anímense, inscríbanse, es una muy buena opción para ustedes. Yo llevé el curso de entrenamiento de líderes y de madurez espiritual hace mucho tiempo, como ya les había comentado,
Fui muy transformado. Fue muy bueno. No sé si debe decirlo, mi compañero de clase todavía era Pastor José Miguel y él ya es pastor, ¿no? Avanzó rápido, ¿eh? Pero sí es bueno, o sea, te da una perspectiva distinta de la Biblia, de Dios, ¿no? En realidad, maduras, como dice el curso, maduras espiritualmente. Es que la vida cristiana es una vida dinámica. Nosotros empezamos como neófitos, o sea, somos nuevos creyentes, ¿no es cierto? Pero eso no significa de que siempre vamos a permanecer de la misma forma. O sea, el desafío para todo hijo de Dios es que crezca constantemente, ¿no? Y como sucede en nuestra vida cotidiana, o sea, para crecer tienes que alimentarte, ¿no? Entonces, lo mismo funciona en la vida espiritual, o sea, para crecer espiritualmente, la palabra de Dios te va a dar lo que necesitas, ¿no? Y los cursos, como tú bien mencionas en tu experiencia, y pienso que todos aquellos que hemos hecho el curso en algún momento pueden replicar lo mismo, o sea, tú creces, maduras, eres alimentado, ¿no? Y lo interesante con la Biblia es que tú consumes palabra de Dios, eso genera hambre en ti, consumes más palabra, pero eso engendra mucha más hambre en ti. La Biblia es una fuente inconmensurable de conocimiento de Dios. Y esa es la idea. Tenemos que llegar a ese punto. Fuimos renovados a través de nuestro entendimiento, ¿no? Claro, por supuesto. La Biblia es sumamente importante. El tiempo siempre nos hace lo mismo. Hay muchas cosas de que hablar, tan chévere. Ya no nos alcanza el tiempo. Me gustaría darles un tiempo para que tal vez puedan despedirse, ¿sí? Amén. No es que no vayamos a volver a ver, ¿no? Pero Nos vamos a volver a ver. Una conclusión mejor. ¡Wow! Una conclusión. Es terrible para las conclusiones. Pero, nada, yo creo que una conclusión sería que es importante leer la Biblia. Eso principalmente para poder tener una relación con Dios, pero también va de mano con la oración. La oración es muy importante también, así como la lectura de la palabra. Entonces, amado hermano, amigo, amiga que nos estás viendo, te aconsejamos que puedas leer la Biblia, que puedas orar también, tener esa relación íntima con el Señor, que es muy bueno y te vas a dar cuenta. Verás la diferencia. Nada, estoy muy feliz. Gracias, Pastor. Verás la diferencia. Sí, verás la diferencia. Pastor, muchas gracias por estar aquí. De verdad, he sido muy edificada. Y nada, muchas gracias. Amén. Paz. Una conclusión. ¿Con qué se queda? ¿Qué podría recomendar a los jóvenes que... Sí, en realidad, sí, gracias. En realidad, hablando acerca de la Biblia, podríamos hablar mucho más, ¿no? Sin embargo, en estos espacios del tiempo pues es cruel, ¿no? Y yo pienso de que yo me quedaría con algo. La Biblia tiene muchas referencias acerca de la importancia de la palabra en la vida del cristiano, pero hay una que a mí me encanta. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, dos cosas, es contundente, es viva. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro común y corriente, no es un bestseller que tú puedes encontrar en una librería. La Biblia es el propio Dios. Y es el propio Dios que transmite vida, ¿no?, a través de su palabra al creyente. Y es eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque produce algo en el creyente, produce transformación, edificación, crecimiento, ¿no? Entonces, es el libro más perfecto, ¿no? Porque justamente la fuente es el propio Dios, es el propio Espíritu Santo. Y lo genial con todo este asunto es que no estás solo en esta aventura de poder conocer a Dios a través de la palabra. Y es que es el Espíritu Santo que habita en ti, el autor, el que inspiró la Biblia, el que te ayuda a poder entenderla, a poder recibir de él, porque el Espíritu Santo habita en ti. El mejor maestro que pudieras tener de la Biblia lo tienes contigo, es el propio Espíritu Santo. Así que el desafío está dado, Dios ha dado todos los recursos necesarios para que pueda ser posible, entonces simplemente animarse, creer que es posible y empezar a relacionarse con Dios a través de la Biblia. Es un placer siempre para mí poder compartir. Me encanta ese tiempo, me encanta este día, me encantan los días que subimos podcast, los que grabamos. Yo siempre me emociono mucho porque sé que voy a aprender cosas nuevas. Y yo me quedaría con esto. Para ti que siempre agarras y dices ese versículo ya lo he leído, o para ti que dices no, esa historia ya me la sé, vuélvelo a leer las veces que sean necesarias. Dios, cada vez que tú lo hagas, te va a enseñar algo distinto y nuevo. Recuerda que tu relación con Dios es independiente a lo que vivan las otras personas. Ese eres tú y ese es Dios, que vive en una vida de cotidianidad. Entonces yo te invito a que tú puedas leer la Biblia, y si tú sabes y tienes un amigo, un familiar, alguien que
tenga ese mismo problema que tú, que tal vez no lea la Biblia o la lea muy poco, envíale este podcast para que él pueda verlo y entender la importancia de alimentarse de la palabra. Vamos a seguir compartiendo este tema o estos temas que son muy interesantes en tu podcast favorito, Consumado. Así que nos vemos en nuestra siguiente edición.